Muy buenas a todos mis estimados colegas, ingenieros civiles, gerentes de proyectos y gerentes de construcción. En este tercer video de la serie relacionada con la gestión del alcance del proyecto, les estaré comentando un poco sobre las buenas prácticas, conocimientos, conceptos, opiniones y experiencias correspondientes al monitoreo y control del alcance del proyecto déjame acá. Muy buenas tardes, tengan todos mis queridos colegas ingenieros civiles, gerentes de construcción y gerentes de proyecto, que están involucrados en el área de la construcción. En este tercer video de la serie relacionada con el tema la gestión del alcance del proyecto, les estaré comentando un poco sobre las buenas prácticas, conocimientos, conceptos, opiniones y experiencias correspondientes al monitoreo y control del alcance en proyectos de construcción. Particularmente hablaremos en lo referente a la validación y verificación del alcance, solicitudes de información o request for information y las desviaciones del alcance y la gestión de cambios o la gestión integrada de cambios. Esperando que el contenido del video les sea de la mayor utilidad posible y quedo atento a sus valiosos comentarios y opiniones. Monitorear o el monitoreo y control del alcance es crítico para entregar un proyecto dentro del presupuesto y el cronograma establecido inicialmente. La desviación del alcance, como describiré un poco más adelante, puede hacer fracasar a cualquier proyecto de construcción o también igualmente a cualquier proyecto. El control del alcance del proyecto garantiza que todos los cambios solicitados y las acciones correctivas o preventivas tomadas durante el ciclo de vida del proyecto y que hayan sido recomendadas se procesen a través del proceso conocido como control integrado de cambio. En los contratos a precio unitario, el monitoreo y control del alcance puede implicar la medición real de las cantidades ejecutadas. Por ejemplo, el total de metros cúbicos de concreto vaciados o vertidos en el sitio se puede medir y comparar con la línea base establecida originalmente en el proyecto para verificar cualquier desviación que pudiese ocurrir. En algunos contratos de gastos reembolsables, donde el alcance está poco definido, la revisión de los informes de desempeño ayuda a determinar si una reducción o una adición al alcance son necesarios dependiendo de si el proyecto está por debajo o por encima del presupuesto. Gestionar los cambios en el alcance es de suma importancia en los proyectos de construcción. Desde el principio, los procesos de control del alcance deben iniciarse para determinar los factores que conducen a los cambios en el alcance del proyecto, con el fin de controlar su impacto en los objetivos del mismo. Estos procesos aseguran que se evalúen todas las solicitudes de cambio y las acciones correctivas y o preventivas propuestas durante la ejecución del proyecto. Por otro lado, la validación del alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto terminado. Los proyectos de construcción tienen fases claramente definidas y pasos de verificación que son requeridos durante la ejecución del proyecto. La primera fase se encuentra al final de la fase contractual, valga la redundancia, en el término de fase, que es cuando se aprueba el proyecto. El contratista de construcción puede o no estar involucrado en ese proceso, pero resulta en un alcance preliminar y un contrato que generalmente describe lo que él va a construir. La siguiente fase es una fase de definición, donde se desarrollan suficientes planes y especificaciones para proporcionar un criterio
de una línea base para el presupuesto y para el cronograma. Igualmente la línea base del proyecto. La fase final o la aceptación del proyecto debe completarse adecuadamente de acuerdo con el contrato. La finalización de cada una de estas fases debe estar marcada en un proceso de verificación formal antes de empezar cualquiera de las fases siguientes. En los proyectos de construcción, las condiciones o las mediciones de las cantidades se realizan típicamente para verificar las cantidades de materiales instaladas. La lista de materiales o bill of material y los materiales de arranque o material to operate son medidas de cantidades de material que se obtienen de los planos. Por ejemplo, el número de pilotes instalados se puede comparar con el número de pilotes dentro del alcance del proyecto, como se muestra en los planos de construcción. Esto nos permitirá, pues, haber una medida si hay alguna variación dentro del alcance o una desviación del alcance. En los proyectos que involucran múltiples subcontratistas, las ofertas deben analizarse y ajustarse invariablemente para fines de comparación de alcance. Esto se debe a que los subcontratistas a veces incluyen o excluyen parte del alcance requerido en sus ofertas. Algunos ejemplos de hitos que significan la finalización de un proyecto de construcción o la entrega de partes funcionales completadas del proyecto al propietario para su ocupación anticipada son las siguientes. Una es la terminación sustancial, dos es la terminación final y tres, la idoneidad para ocupación o el permiso de ocupación. Las inspecciones ayudan a verificar la finalización de estos hitos. En general, se crea una lista de verificación o punch list para mostrar los temas que están pendientes y que deben completarse antes de que un hito particular se considere completado. Muchos contratos de construcción contienen una cláusula de retención, en mi país conocida como cláusula de fiel cumplimiento, donde el propietario retiene el dinero hasta que se verifique que el contratista ha completado satisfactoriamente el alcance de su trabajo. Alternativamente, los propietarios pueden solicitar a los contratistas igualmente que presenten fianzas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En mi país, Venezuela, por supuesto, eso lo llamamos como fianza de fiel cumplimiento. La verificación del alcance, que puede incluir la inspección de un tercero, se utiliza para determinar si el alcance está completo y está terminado. En ciertos casos, incluso después de la aceptación de los entregables, hay un periodo de garantía durante el cual se proporcionan garantías bancarias o pólizas de seguro apropiadas para asegurar y garantizar la funcionabilidad de los entregables durante ese periodo. Hablemos un poco de las solicitudes de información o Request for Information. Es muy común en los proyectos de construcción utilizar un documento de solicitud de información o RFI como base para la clarificación del alcance del proyecto y el control integrado de cambio. Investigaciones recientes han demostrado que el uso de la técnica BIM, Building Information Modeling, reduce significativamente las solicitudes de información. Esto obviamente por la versatilidad que tiene este sistema de información BIM. Las solicitudes de información pueden ayudar a identificar si existe la necesidad de emitir órdenes de cambio. El uso de las solicitudes de información o RFI juega un papel importantísimo en el monitoreo y control, no solo del alcance del proyecto, sino también de la comunicación efectiva de las posibles discrepancias y conflictos que se puedan originar en el alcance. Y ahora
hablemos un poco de las desviaciones del alcance y la gestión de cambio. El cambio es un aspecto de cada proyecto y puede ser beneficioso. La desviación la desviación en el alcance no lo es. O sea, repito, el cambio en un proyecto es un aspecto que es intrínseco con él y en algunas veces puede ser beneficioso. Sin en cambio, la desviación en el alcance no es nada beneficioso. La desviación en el alcance puede ocurrir de muchas maneras. Algunos ejemplos comunes son los errores u omisiones en el diseño, el mal establecimiento de los límites de batería en los cuales fueron poco claros y la acumulación de cambios no reconocidos y de manera descontrolada por parte del propietario. Los cambios de alcance por desvíos del mismo pueden provenir de las partes interesadas del proyecto y de igual manera. Por ejemplo, necesidades adicionales requeridas, diseño y documentación del proyecto incompleta, solicitudes de cambio del contratista, etc. Además pueden provenir de las condiciones propias del proyecto, tales como falta de materiales, problemas laborales, nueva legislación existente, nuevas regulaciones, etc. Y puede provenir también la desviación de las limitaciones del proyecto en sí, como por ejemplo cuestiones financieras, sociales, medioambientales, etc. Por lo tanto, los proyectos de construcción requieren procesos robustos de gestión de cambio. Se debe hacer referencia a los documentos del contrato porque ellos especifican la línea base del alcance. En la gestión de integración de proyectos se proporcionan detalles adicionales que lo vimos en temas anteriores, en videos anteriores, sobre la gestión integrada del control de cambio. Si no se maneja de manera efectiva, los cambios derivados de la gestión de los requisitos contractuales del alcance a menudo pueden dar lugar a controversia. Bueno, para mí fue todo un gusto compartir con ustedes este video sobre la gestión de alcance del proyecto, sobre todo en el tema particular del monitoreo y el control de alcance del proyecto. Bueno, habló para ustedes Gerardo Medina, soy ingeniero civil, con una maestría en administración de empresas de construcción y además consultor, asesor y docente internacional en temas relacionados con gerencia de construcción y ingeniería ecológica. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.